y así ustedes se van a limitar del tiempo y van a dar prioridad al resto de materias. ¿Sí? Entonces, por favor, hagamos eso. Cumplan. Si hoy tenemos la clase, siéntense en una horita, hagan el deber y ese rato envíen. Y así ustedes no se llenan de tareas. Vamos a ver, por favor, nos va a ayudar Alejandra Rodríguez, Programación y Base de Datos. Va a leer el título, el objetivo general, indicadores de evaluación y va a leer el ejercicio de aplicación. Este día vamos a ver variables y condiciones en Visual Basic. Sí. Perdón, esta es la tarea, permítanme un ratito, esta es la tarea. Ya, esta es la clase, vamos a ver. ¿Listo? Por favor. Semana 16. Variables y condicionales en Visual Basic 6.0. Objetivo general. Mediante el siguiente ejercicio de aplicación en Visual Basic, conoceremos el manejo de variables y condicionantes que se usan en distintas aplicaciones o programas de programación. Indicadores de evaluación. 1. Analiza la actividad propuesta por la ficha de aprendizaje y ejecuta el proceso mediante lo aprendido en la guía de clase con el docente. 2. Estructura tus ideas en base a lo aprendido con la creación, formularios y los controles comunes que usa la herramienta Visual Basic mediante el control de variables y condicionales. 3. Diseño y desarrolla formas y complementos prácticos en base a pequeños formularios en Visual Basic que automaticen los procesos y tareas de la programación. Ya. Listo, muchas gracias, señorita Alejandra. Efectivamente, lo que vamos a ver el día de ahora son variables y condicionales. Ya muchos de ustedes manejan lo que son las variables y los condicionales, pero vamos a recordar y vamos a hacer las prácticas en el software de Visual Basic. Las variables, como ustedes conocen, tenemos varios tipos de variables, ¿no es cierto? Y de las cuales se usan varios procedimientos para poder programar en Visual Basic. Los condicionantes, igual ustedes conocen, ¿no es cierto? Entre los más comunes tenemos la condición if, ¿no es cierto? El if y el then y el else. El if, que significa si cumple una condición, que lo haga, ¿no es cierto? Y el do while y el for. Entonces, todo eso son condicionales. Por el momento, y para el hecho de la práctica, solo vamos a ver hoy día lo que es las variables y lo que es el condicionante if, ¿sí? Entonces, para eso, yo les había puesto un ejercicio de aplicación. Miren lo que les pongo. Estos ya son ejercicios de aplicación que ustedes van a desarrollar conforme vayamos trabajando en lenguajes de programación, ¿sí? Por ejemplo, miren, de una empresa comercializadora de productos tecnológicos se les paga a los vendedores su salario final de acuerdo a un sueldo fijo mensual y comisión por las ventas que realizan por el mes. Si el vendedor aquí está el condicionante, miren, condicionante I. Si el vendedor realiza 10 ventas o más en el mes, la comisión será del 30% del sueldo fijo. De lo contrario, que sería el else, ¿no es cierto? Su comisión sería el 10%. Adicional a esta comisión, la empresa le da un bono de alimentación correspondiente al 15% del sueldo fijo. Mostrar el salario final que recibirá el vendedor al final del mes. Sí, entonces este ejercicio de aplicación que ustedes ven en pantalla lo vamos ya a replicar en Visual Basic. Entonces vamos a realizar la práctica el día de ahora. Sí, para eso, antes de entrar a la práctica, les voy a compartir un pequeño documento de lo que son las variables y de lo que son y cómo se declaran. Sí, para que ustedes conozcan y sepan de qué se trata. Entonces vamos a compartirles. Miren lo que dice, variables, constantes y matrices. Nos podemos decir que estos elementos sean estructuras básicas, ya que no son un grupo de instrucciones, sino que son elementos que nos pueden ayudar a almacenar valores de forma temporal, para usarlos en nuestra aplicación de la forma que nos convenga. También tenemos que pensar que en muchas estructuras que veremos en lecciones posteriores, utilizaremos variables, constantes, tablas y matrices. Variables, miren lo que es una variable. Las variables se utilizan en cualquier lenguaje de programación. Miren qué importante es esto. Las personas que van a seguir análisis de sistemas en institutos, en universidades, posteriormente en los lenguajes que ustedes vayan a trabajar, sea Java, sea PHP,
sea MySQL, sea Visual Basic.net. En todos los lenguajes de programación existentes para el desarrollo de aplicaciones, ustedes van a utilizar variables. Esa es la Biblia del programador. Esa es la Biblia donde ustedes deben estas variables manejar al revés y al derecho. ¿Por qué? Porque si no, no se llaman programadores, ¿no es cierto? Miren lo que dice. Las variables se utilizan en cualquier lenguaje de programación para almacenar valores de forma temporal mientras dura la ejecución del programa. A las variables se les pone un nombre para poder trabajar con ellas. Ejemplo, suma. O yo puedo poner en una variable de suma, por ejemplo, un contador, ¿no es cierto? Y le pongo como conta, por ejemplo. Entonces yo voy declarando las variables de acuerdo a la necesidad que vaya desarrollando, ¿no es cierto? ¿Qué más dice? ¿Qué tipos son? Este tipo nos informa de qué clase de datos se pueden almacenar dentro de estas variables. Los diferentes tipos de variables los veremos más adelante. Las constantes, miren. Las constantes no pueden parecer que son exactamente iguales que las variables, pero no es así. Las variables nos sirven para almacenar valores que podemos modificar durante la ejecución del programa. Las constantes, en cambio, se cambian del valor durante la ejecución de aplicación. Se suelen utilizar para sustituir un número, un número o valor difícil de recordar, o que suele salir muchas veces durante la aplicación. Imagina el caso de una aplicación en que necesites utilizar muchas veces el valor de pi, ¿no es cierto? El valor de pi, 3.1416, y siempre que necesitaríamos este valor, escribir el valor que representa pi, sería un poco engorroso, ¿no es cierto? Pero gracias a las constantes, nosotros podemos definir una llamada pi con el valor de 3.1416. Y en el momento en el que necesitemos realizar una operación con el valor pi, solo tendremos que poner el nombre de la constante y el ordenador se encargará de sustituirlo por su valor, ¿no es cierto? Matrices, miren lo que dice. Las matrices son un grupo de valores que tienen un mismo nombre y se diferencian entre ellas por el lugar que ocupan. A este lugar que ocupa se le llama índice. Gracias a este índice podemos crear un código utilizando estructuras de repetición que nos ayuden a trabajar con estos datos, ahorrando de esta manera código. Normalmente las matrices se definen con un límite inferior y un superior. Con la resta de ambos tenemos el número de elementos que pueden entrar dentro de la matriz. Tenemos que pensar que si nosotros solo definimos el valor superior, el primer objeto tendrá como índice 0 y el último el número que nosotros hayamos definido como límite superior. De esta forma, si nosotros definimos una matriz de una sola dimensión con límite superior, en realidad tenemos 6 objetos como índice, 0, 1, 2, 3, 4, 5, efectivamente, ¿no es cierto? Porque el contador empezaría desde 0. Al igual que las variables y constantes en las tablas, también se tienen que definir el tipo de valor que vamos a almacenar dentro. Las matrices podemos definirlas de solo una dimensión como si se tratase de una gran fila de datos. Y en otras muchas ocasiones nos puede interesar utilizar estructuras de 2 dimensiones e incluso más, en las que buscaremos los datos por fila y la columna que ocupan. En este caso, estas matrices tendrían 2 índices, o las denominadas matrices de 2 por 2, ¿no es cierto? 2 filas, 2 columnas. Por ejemplo, en el caso de un tablero de ajedrez, nos interesa saber en qué fila y en qué columna se encuentran situado una ficha determinado para saber si el movimiento que deseamos realizar está o no permitido. Más adelante explicaremos cómo crear, definir y trabajar con variables constantes y matrices. Vida de una variable, miren. Nosotros podemos definir una variable para que no solo sea útil mientras dura el procedimiento en el que se ha creado. En el momento de finalizar dicho procedimiento, el espacio reservado en memoria para la variable queda liberado. De esta forma, si nosotros queremos utilizar un mismo nombre para diferentes variables que se utilizan en diferentes procedimientos, podemos hacerlo sin miedo a que los valores se mezclen o cambien sin que nosotros tengamos control sobre dichos cambios. ¿Cómo se define una variable? Esto es muy importante al rato que nosotros empezamos a programar. Miren,
Para definir una variable dentro de un procedimiento, utilizaremos la instrucción DIN. Ponemos el nombre de la variable, por ejemplo, suma, y ponemos, yo que sé, sum, de contabilidad, conta, de sueldo fijo, SF, me pongo un ejemplo, ¿no es cierto? Acompañado por ADS y el tipo de variable. El tipo de variable puede ser singlet, puede ser boolean, puede ser integer, puede ser string, infinidad de variables que existen para cada declaración de este procedimiento, ¿no es cierto? Nombre de variable. Definiremos el nombre que tiene la variable. Este nombre no puede tener más de 255 caracteres. Debe comenzar con una letra y no debe contener puntos. Tipos de variables. Especificaremos el tipo de datos que se pueden almacenar dentro de la variable. Sí, aquí tenemos los tipos de variables. Miren, vamos a especificar los diferentes tipos de datos para definir o crear una variable constante o matriz. El byte, tipo de variable byte. Este tipo de datos utilizaremos para contar números. El boolean, solo para valores. El integer, este tipo contiene variables enteras almacenadas en números enteros, 2 bytes e intervalos. El long almacena números completos entre menos y números positivos. El quartz es un tipo de datos de un intervalo negativo a varios intervalos y de cálculos de tipo monetario y cálculos de puntos fijos. El single, el intervalo que puede almacenar de este tipo de datos entre valores decimales, negativos y valores enteros también, valores positivos, perdón. Entonces, esta variable single es la que más utiliza el Visual Basic. Sí, este single es la que ustedes van a ver en la mayor parte de procedimientos, en la mayor parte de programas. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos el doble, ¿sí? Y bueno, declaración de variables. Eso lo vamos a ver en el siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo que yo les había puesto en la clase, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a abrir un Visual Basic, ¿sí? Para eso yo ya tenía creada la herramienta. Vamos a ponerla. Vamos a proyectarles la herramienta. Sí, ya el programita ya listo, ya le terminé de realizarlo. Entonces les voy a indicar. Vamos a compartir. ¿Dónde estás? Compartir. Aquí está, ¿ya? Listo. Antes de nada vamos a regresarnos a nuestro Classroom, ¿no es cierto? Y vamos a copiar el ejercicio de aplicación. Y lo vamos a pegar en un bloc de notas. Dice, vamos a ver, primero vamos a estudiar el enunciado, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que vamos a hacer? En una empresa comercializadora de productos tecnológicos, se les paga a los vendedores su salario final. Aquí hay una variable, salario final, de acuerdo a un sueldo fijo. Aquí hay otra variable, miren, sueldo fijo mensual. Y la comisión, aquí tenemos otra variable que es la comisión. Comisión por las ventas que realizan por mes. Si el vendedor realiza 10 ventas, aquí ya viene el condicionante, ¿no es cierto? 10 ventas o más en el mes, la comisión, que sería una variable, será el 30% del sueldo fijo. De lo contrario, su comisión será el 10%. Adicional a esta comisión, la empresa le da un bono de alimentación. Miren, aquí hay otra variable que se denomina bono de alimentación, ¿no es cierto? Correspondiente al 15% del sueldo fijo. Mostrar el salario final, que ya tenemos como variable, que recibirá el vendedor al final del mes. Ahora sí vamos a este enunciado a emplearlo ya en código, ¿no es cierto? Vamos a pasarlo a nuestro lenguaje de programación. ¿Me indican si están viendo el programa? ¿Sí? ¿Sí ven? ¿Ya? Sí. Sí, sí se ve. A ver, chicos, esto ustedes ya saben cómo hacer, ¿no es cierto? Aquí tenemos, miren, comercial Patito Cañizares, el orden del día está aquí. Este es el nombre de la comercializadora, el cual empleé para poner estas etiquetas, empleé los labels, ¿no? Usé 1, 2, 3, 4 etiquetas y con las opciones de label, o la letra A que se encuentra en el menú general. Tengo las variables, ¿no es cierto? El sueldo fijo mensual, ventas en el mes y el sueldo a recibir es, ¿no es cierto? O el salario se podría decir. Entonces, yo tengo aquí 3 cuadros de texto, ¿no es cierto? El 1, el 2 y el 3, ¿sí? En los cuales yo debo ingresar el sueldo fijo mensual, cualquier sueldo que yo desee,
ventas en el mes, yo si ingreso menos de 10 ventas, ¿cuánto deberá recibir la comisión? Por ejemplo, si ingreso 5 ventas, ¿cuál será el valor de comisión que debo pagar? ¿El 30 o el 10%? Pregunto. El 10%. Exactamente, porque es menor, ¿no es cierto? Es menor al porcentaje establecido de ventas. Si yo si yo hago 30 ventas durante el mes, ¿cuánto de comisión deberé recibir? ¿El 30 o el 10? El 30. El 30, ¿no es cierto? Entonces ahí se viene lo que es el condicionante y ahí vamos a aplicar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a indicarle. Regresamos a nuestro formulario y vamos a incluir dos botoncitos, ¿no es cierto? El primer botón, que es cálculo de sueldo, y el segundo botón, que es salir. Dentro del cálculo de sueldo me va a hacer todo el proceso de estos procedimientos, ¿no es cierto? Y donde tengo el sueldo a recibir, me va a dar el resultado. Entonces vamos a programar, miren lo que yo tengo. Le doy doble clic y aquí está. Comenzamos, miren. Primero, para declarar variables, ustedes sabían que para declarar variables utilizábamos el DIN, ¿no es cierto? Entonces estamos cumpliendo la parte de los procedimientos que nos piden para declarar las variables. Miren, tenemos el DIN. ¿Por qué pongo SF? Porque corresponde al sueldo fijo, ¿no es cierto? La variable del sueldo fijo lo voy a llamar como SF y le pongo as singlet, ¿no es cierto? Estoy cumpliendo con lo que me indica Visual Basic. ¿Qué más dice? Tengo también la variable ventas. ¿Cómo la declaro? Con BE, miren. Pongo DBE as singlet. Si ustedes se dan cuenta, el procedimiento que yo uso, todas en absoluto son singlet. Entonces ustedes, este procedimiento es el más común que ustedes van a tener cuando realizan un programa, ¿sí? También dice que tengo la variable comisión, miren, aquí está la variable comisión. ¿Cómo la declaro? Con CE, ¿no es cierto? También dice que tengo la variable bono. ¿Cómo la declaro? Con bono, ¿no es cierto? Y tengo la variable del salario final o del salario a recibir, perdón. ¿Cómo la declaro? Con salario. Si ustedes se dan cuenta, yo ya tengo en esta primera parte declarado mis 5 variables, ¿no es cierto? Mis 5 variables que necesito para poder realizar el condicional, ¿ya? Entonces, ¿qué más dice ahí? Obviamente que a estas variables del sueldo fijo y de las ventas, yo debo que el cursor se sitúe dentro del control, dentro del cuadro de texto. Entonces, para eso, yo le pongo SF igual val.text1.text. ¿Por qué? Porque si no, no me va a hacer el cálculo, no me va a coger los datos que yo ingrese dentro de esos controles, ¿no es cierto? Tengo la variable ventas, que es de igual val.text2.text, ¿no es cierto? Estoy cogiendo los dos datos que yo ingreso, ¿no es cierto? Y de ahí sí viene el condicionante. Miren lo que dice el condicionante. Vamos a ver lo que nos pide. Vámonos al enunciado. Si el vendedor realiza 10 ventas o más en el mes, ¿no es cierto? Si el vendedor realiza 10 ventas o más en el mes, la comisión será del 30%. Vamos al programita, miren. La variable ventas, ¿no es cierto? Pregunto, si el vendedor, si B es mayor o igual a 10, ¿no es cierto? Haga. ¿Qué debo hacer? Que la comisión, vamos al enunciado, ¿no es cierto? Que la comisión será el 30% del sueldo fijo. Entonces aquí están, miren. La comisión es igual al sueldo fijo por el 30%. Recuerden que el 30% transformado a valores se divide para 100 y me da el valor, ¿no es cierto? 0.3. Ese sería, ¿no es cierto? Caso contrario, regresamos a nuestra aplicación, a nuestro enunciado. Dice, caso contrario, su comisión será el 10% adicional a esta comisión. ¿Sí? Entonces sería comisión es igual a sueldo fijo por el 10%, que sería 0.1. Recuerden que el 10% para transformar a valor, yo le estoy dividiendo para 100, ¿no es cierto?
y cierro el condicionante con en i, ¿no es cierto? Ya, ¿qué más dice? Ahora sí vamos a hacer los cálculos, ¿no es cierto? ¿Qué dice? Que en bono, en la variable bono, me ponga el sueldo fijo por el 15%, ¿no es cierto? Porque aquí me pedía un bono, ¿no es cierto? Dice, de lo contrario, su comisión será del 10%. Adicional a esta comisión, la empresa le da un bono, miren, un bono correspondiente al 15% del sueldo fijo. Eso es lo que estoy haciendo aquí. El bono es igual al sueldo fijo por 0.5. Ya. ¿Qué más tengo? Dice que el salario es igual. Obviamente, esto ya sería el salario, ¿no es cierto? O el resultado final, o el sueldo que va a recibir el trabajador. El salario, ¿qué sería? La suma de todas las variables, ¿no es cierto? El salario va a ser igual al sueldo fijo, más la comisión y más el bono, ¿no es cierto? Ese será el salario final que va a recibir el trabajador. ¿Y esto qué es lo que hago? Imprimir en pantalla, ¿no es cierto? Lo voy a poner en el control del cuadro de texto, en este caso sería el cuadro de texto 3, pondría text3.text que me imprima el salario, el resultado, ¿no es cierto? Miren, text3.text igual a salario, ¿sí? Listo, termino el programa con ensud y el botoncito salir, como ya saben, ¿no es cierto? Ahora sí vamos a la aplicación y vamos a hacer la ejecución del programa. Le damos play y miren lo que pasa. Sueldo fijo mensual. Vamos a poner $400. Dice ventas en el mes. Voy a indicar que el trabajador vendió 30 ventas, ¿ya? 30 ventas. Entonces, como vendió más de 10 ventas, ¿cuánto debe recibir? El 30%, ¿no es cierto? Más el bono de alimentación, que es el 15%. ¿Cuánto? Si le ponemos cálculo, miren cuánto sale. 580. Verifiquemos si está bien, ¿no es cierto? Vamos a revisar, hacemos la calculadora. 400 por, vamos a ponerle por el 30%, ¿no es cierto? Por 0.30, 120, ¿no es cierto? 120 que tenemos de la comisión de ventas, más el 15%, ¿no es cierto? 400 por 0.15, 60, son 180, más 400 son 580. Entonces, efectivamente, el ejercicio está bien realizado. ¿Estamos de acuerdo? Ahora yo voy a ponerle que este vendedor no cumplió el rango de ventas y solo en el mes hizo 4 ventas, ¿ya? Entonces, ¿cuánto de comisión debe darle? Solo el 10%, ¿no es cierto? Y efectivamente, miren, le da 500. Entonces, hagamos el cálculo. 400 por 0.1 son 40, ¿no es cierto? Y 60 del bono de alimentación son 100, más el sueldo son $500. Entonces, efectivamente, está bien, ¿no es cierto? ¿Ya? Estamos de acuerdo con el ejercicio de aplicación. Fácil, ¿no es cierto? Sí. Sí, algo así, creo que sí. Ya, facilito, miren. Vamos ahora sí a compartirles la pantalla y vamos a indicarles la tarea que ustedes van a realizar. Tarea. La tarea que ustedes van a realizar es la siguiente. Sí. Veamos que se cargue esto. Dice, ejercicio de aplicación. Una empresa de alimentos masivos desea realizar una herramienta para el pago de sueldos mensual de trabajadores que tiene la empresa. En otras palabras, herramienta para el rol de pagos. La herramienta deberá tener las siguientes condiciones. 1. Nombre de la empresa. Ustedes van a poner el que les estoy dando, ¿no? Alimentos Diarios S.A. Este campo debe salir automáticamente en el formulario Visual Basic. Sí. Ya. 2. Logo empresarial. Seleccionar cualquier imagen referente a una empresa de alimentos. Sí. 3. Fecha del rol de pagos. En este campo se deberá mostrar la fecha actual de forma automática, ¿sí? No en la que yo voy a ingresar. Esto sale de forma automática, ¿sí?
Vamos, nombres y apellidos del trabajador. Este campo deberá existir una lista desplegable de 10 registros inventados. Ejemplo, Pepito Pérez, María Luisa, etcétera, etcétera. ¿Cuántos registros? 10, ¿no es cierto? 5. Cédula de identidad. En este campo deberá existir una lista desplegable de 10 registros inventados. 17, 18, hasta llegar a 10, ¿no es cierto? 10. Vamos, ¿qué más dice? Variables y condicionales. Aquí viene el IC, ¿no es cierto? 1. El trabajador recibe un sueldo fijo mensual. Ya les doy un valor, miren, de $420 mensuales por sus servicios profesionales. Adicional, la empresa otorga un bono de alimentación y transporte del 20%, ¿sí?, del valor del sueldo fijo. A más de eso, se le descuenta, miren, el valor del aporte al IES, que es del 9.35% del sueldo fijo, ¿sí? Mostrar el salario final que recibirá el trabajador al final de mes, ¿sí? Y botones que debe tener la herramienta. 1. Cálculo del salario final, ¿sí? 2. Imprimir el reporte o rol de pagos. Este módulo ustedes van a consultar. Consultar el módulo para imprimir su reporte puede ser en Word, ¿sí?, puede ser en Excel o PDF. Y también el botón salir. ¿Estamos de acuerdo? Este programita van a hacer en grupo de 3 personas, ¿ya? Para ayudarles. ¿Estamos de acuerdo? Pregunta, chicos. Grupos de 3 personas van a hacer esa actividad, ¿no? Pondrán en el programita, en la parte de abajo, con un label, integrantes, para yo poder calificar, ¿de acuerdo? Sí. Grupo de 3 personas, por favor. Voy a ver si trato de subirles el video de esta clase para que ustedes se apoyen, ¿sí? Listen. Escucha, dime. Una pregunta. En vez de single, si le pongo integer, ¿da lo mismo? No sé si tendrías de probar. El procedimiento en Visual Basic, en la herramienta que yo les pasé, está validado. También es vale porque es una variable para usar tipo de datos enteros, numéricos, también te sirve. No habría problema. Sí. Pero Dale, pruébale, sí, por favor, ¿ya? ¿Quién más, por favor? ¿Preguntas? Listo, chicos. Voy a subirles el video para que ustedes tengan el material de apoyo, ¿sí? Se puedan apoyar en la clase y en la tarea. Muchas gracias, chicos, por la asistencia y nos vemos el día viernes. Gracias. Hasta luego.